traído un montón de cosas en la maleta. Primero quiero cumplir un plazo, que es entregar una entrevista a principios de julio que he hecho a una antropóloga defensora del franco-provenzal o arquitano, que es una lengua que se habla en un espacio que ocupa Francia, Suiza y el Valle de Aosta en Italia, o sea, la autonomía de Aosta en Italia, de hecho. El franco-provenzal está también en retroceso y bueno, ellos crearon hace unos años un centro de estudios y bueno, yo le hice una entrevista a esta persona, Christian Duvaye. Quiero terminar esa entrevista. Luego he traído un montón de poesías que me desbordan, que tengo desde... Solo he publicado unas pocas de ellas y otras que me están reapareciendo en casa desde que fui al colegio. O sea, y tengo tal montón que a veces me da como un ataque de nervios porque igual son 1000 y pico poesías que ya quiero corregir, disponer de ellas. Y eso es todo en castellano. La entrevista es en euskera, la que he mencionado, y también he traído algunos cuentos que quiero corregir míos. Y no me acuerdo de más. Bueno, mi proyecto, aparte de eso, ya que estoy aquí, porque eso lo podría hacer perfectamente en mi casa, también mi proyecto, ya que estoy aquí, es utilizar esta biblioteca y en especial, empezando por la parte que tiene que ver con la historia de la literatura asturiana o de la lengua asturiana y en la medida de que haya también cosas actuales, pues comprobar lo que aquí pone y un poco en la calle también, porque cuando viajo me gusta mucho viajar sola porque hago mis investigaciones particulares observando las cosas, entonces voy a unir eso. Esa es la idea, lo que me dé tiempo.